En lo más profundo de los pantanos impenetrables y las selvas cerradas donde la luz del sol nunca logra tocar el suelo, entidades colosales respiran en silencio absoluto bajo la oscuridad. Monstruos que los libros de ciencia sepultaron bajo pesadas capas de polvo y fósiles milenarios caminan en este preciso instante sobre la tierra húmeda. Bestias enormes con cráneos gigantescos desgarran a sus presas en aguas turbias, y primates de casi 2 metros de altura construyen sus nidos en territorios hostiles que el hombre moderno jamás ha pisado. La soberbia humana nos hace creer que dominamos cada rincón del planeta, pero inmensas extensiones de bosques vírgenes y abismos helados ocultan secretos biológicos que desafían toda lógica establecida. Los registros oficiales declaran a estas criaturas completamente borradas de la existencia hace décadas, siglos o incluso millones de años. Sin embargo, huellas frescas marcadas en el barro, rugidos nocturnos grabados por lugareños aterrorizados y ecos que rebotan contra siluetas submarinas titánicas cuentan una historia radicalmente distinta. Lo que la biología oficial considera extinto podría estar simplemente escondiéndose de una civilización que mira demasiado a las estrellas y muy poco a las sombras de su propio mundo. Hoy destapamos los archivos más inquietantes de la naturaleza para revelar 7 animales extintos que podrían seguir vivos. Estas no son simples leyendas urbanas para asustar viajeros, son casos reales donde el límite entre la criptozoología y la zoología documentada se rompe por completo. Bienvenidos a la época del cosmos, el espacio donde exploramos juntos los misterios más profundos del universo. Si esta inmersión en lo desconocido despierta su instinto de descubrimiento, pueden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para acompañarnos siempre. Preparen sus sentidos porque el viaje hacia lo inexplicable arranca en este momento. En el corazón palpitante de África Central existe un infierno verde que la civilización moderna jamás ha logrado conquistar. La cuenca del río Congo, específicamente la inmensa región pantanosa del Likouala, es un laberinto acuático de 50.000 kilómetros cuadrados de extensión. Aquí no existen carreteras asfaltadas, ni rutas de comercio, ni torres de comunicación. El denso dosel forestal es tan espeso que bloquea por completo la vista de los satélites espaciales, convirtiendo a este rincón del planeta en un agujero negro para la cartografía moderna. Las tribus indígenas que habitan los márgenes de este ecosistema extremo, poblaciones separadas por cientos de kilómetros de selva letal, comparten una historia aterradora que se transmite de generación en generación. Hablan de una bestia colosal que reina en las aguas turbias y oscuras. En su idioma nativo lo llaman Mokele-Mbembe, un nombre que se traduce literalmente como el que detiene el flujo de los ríos. La precisión de sus relatos resulta escalofriante para la comunidad científica occidental. Cuando los exploradores y biólogos recogen testimonios, los cazadores locales describen con asombrosa exactitud a un animal que no debería existir. Hablan de una criatura con un cuerpo del tamaño de un elefante adulto, piel grisácea y lisa sin pelo, patas robustas como pilares y una cola larga y musculosa similar a la de un caimán gigante. Sin embargo, el rasgo anatómico que rompe todos los esquemas es su cuello serpentino, desproporcionadamente largo, rematado por una cabeza pequeña. Sin haber visto jamás un libro de paleontología, ni conocer el concepto occidental de los fósiles, estas tribus aisladas describen a la perfección a un dinosaurio saurópodo. La bestia es estrictamente herbívora, alimentándose de los frutos y hojas de las lianas que cuelgan sobre los cauces de agua. Pero su dieta pacífica oculta un temperamento extremadamente agresivo y territorial. Los habitantes de la selva afirman que el monstruo ataca sin piedad a cualquier criatura que invada su espacio, especialmente a los hipopótamos. Los testimonios aseguran que Mokele-Mbembe vuelca las canoas de los pescadores y aplasta a los intrusos con su peso titánico, dejándolos morir en el fango sin devorarlos, confirmando su naturaleza vegetariana pero letal. Este comportamiento explica por qué ciertas zonas del pantano están completamente desprovistas de fauna mayor, pues ningún otro animal se atreve a compartir el agua con el rey del Likouala. Investigadores de diversas nacionalidades han organizado múltiples expediciones hacia este territorio hostil, enfrentándose a enfermedades tropicales, calor asfixiante y un terreno casi intransitable. Durante estos viajes, los científicos realizaron un experimento visual fascinante. Mostraron a los indígenas láminas con ilustraciones de la fauna local, animales conocidos como rinocerontes, gorilas y búfalos, intercaladas con dibujos de criaturas prehistóricas. De forma unánime y sin vacilar, miembros de tribus que nunca habían tenido contacto entre sí señalaron la imagen del apatosaurio al escuchar el nombre de Mokele-Mbembe. No lo veían como un monstruo mitológico o un espíritu del bosque, sino como un animal de carne y hueso, un vecino peligroso con el que han aprendido a coexistir durante milenios. La crítica tradicional argumenta que debe tratarse de un rinoceronte de bosque o una especie desconocida de monitor acuático gigante.
Pero estas explicaciones no logran sostenerse frente a las dimensiones colosales reportadas y la morfología específica del cuello largo. Además, la geología de la región ofrece una ventana de supervivencia extraordinaria. A diferencia de otras partes del globo terrestre que sufrieron glaciaciones extremas o cambios climáticos drásticos tras el impacto del meteorito que borró a los grandes reptiles, la cuenca del Congo ha mantenido un clima tropical y estable de forma ininterrumpida durante más de 65 millones de años. Es un refugio biológico perfecto. Este aislamiento geológico significa que, si un pequeño grupo de saurópodos acuáticos logró sobrevivir a la extinción masiva, este pantano infinito sería el único lugar de la Tierra donde podrían haber prosperado en la oscuridad, lejos de la evolución humana. Su aparente invisibilidad tiene una lógica aplastante. Un animal que pasa la mayor parte del día sumergido en aguas profundas y opacas, que sale a alimentarse solo al amanecer o al anochecer, rodeado por un bosque donde la visibilidad se reduce a un par de metros, resulta prácticamente imposible de documentar con cámaras convencionales. Las inmensas huellas circulares encontradas en el lodo ribereño, las ramas destrozadas a alturas inalcanzables para cualquier animal africano conocido y los rugidos sordos que hacen vibrar el pecho de los exploradores en las noches de selva cerrada son los únicos rastros físicos que deja a su paso. La existencia de esta criatura desafía la cronología de la vida en nuestro planeta. Si se confirma el hallazgo de un solo espécimen de Mokele Mbembe, los libros de historia natural tendrían que reescribirse desde la primera página, aceptando que la era de los dinosaurios nunca terminó realmente, sino que simplemente se retiró a las sombras impenetrables del continente africano. La frontera entre el mito y la zoología documentada es mucho más frágil de lo que la ciencia académica está dispuesta a admitir. Durante todo el siglo XX, los relatos provenientes de las profundidades de la selva africana hablaban de un primate colosal, un simio asesino de leones que acechaba en las sombras oscuras. Las tribus locales lo bautizaron con profundo respeto y terror, describiéndolo como una criatura híbrida, poseedora de la astucia ágil de un chimpancé y la fuerza bruta y el tamaño imponente de un gorila de espalda plateada. Los biólogos occidentales, desde la comodidad prístina de sus laboratorios y universidades lejanas, descartaron sistemáticamente estas narraciones extraordinarias. Clasificaron al misterioso simio de Billy como otra simple invención pintoresca del folclore nativo, una mera exageración nacida del miedo ancestral a la oscuridad de la jungla inexplorada. Era lógicamente imposible, argumentaban con vehemencia, que un mamífero terrestre tan masivo, un pariente evolutivo tan cercano al ser humano, pudiera haber pasado completamente desapercibido en una era moderna dominada por la exploración satelital y los inmensos avances de la biología molecular. Sin embargo, la inmensidad verde tenía otros planes y estaba a punto de humillar a la soberbia científica institucional. Al alborear el siglo XXI, un puñado de investigadores independientes y aventureros decidieron ignorar el escepticismo generalizado y adentrarse en la región norte del continente africano, un territorio remoto, aislado y plagado de conflictos civiles. Lo que comenzó como una búsqueda quimérica de fantasmas biológicos pronto arrojó evidencia física verdaderamente irrefutable. Primero aparecieron cráneos inusualmente grandes, adornados con crestas sagitales pronunciadas, una característica ósea exclusiva de los gorilas utilizada para anclar fuertes músculos masticadores, pero encontrados misteriosamente en una zona donde teóricamente los gorilas nunca habían habitado. Luego, al adentrarse en la espesura del bosque impenetrable, los exploradores tropezaron con nidos terrestres gigantescos. Los chimpancés comunes construyen meticulosamente sus camas en las ramas altas de los árboles para protegerse de los depredadores letales durante la noche. Esta nueva y desconcertante criatura, en cambio, tejía inmensos lechos de ramas directamente sobre el suelo firme del bosque, demostrando una confianza absoluta en su propio entorno, la actitud soberbia de un depredador alfa que no le teme a los leopardos hambrientos ni a ningún otro habitante feroz de la selva tropical. Las cámaras trampa automáticas finalmente rompieron el velo del misterio centenario y capturaron secuencias de imágenes que dejaron sin aliento a toda la comunidad académica internacional. Las fotografías revelaron machos titánicos que superaban el metro con 80 centímetros de altura, caminando erguidos sobre sus dos patas traseras con una naturalidad sumamente inquietante, cubriendo largas distancias a través de los pantanos traicioneros de manera totalmente bípeda, como si fueran versiones vivientes y primitivas de nuestros propios ancestros homínidos. Su rostro era inusualmente plano, su mirada profunda, y su musculatura masiva desafiaba absolutamente todas las proporciones anatómicas conocidas para su especie. Los exhaustivos análisis de ácido desoxirribonucleico realizados posteriormente confirmaron lo impensable. No se trataba de una especie biológica nueva, ni de un híbrido monstruoso y antinatural, sino de una población aislada de chimpancés orientales. Pero su extremo aislamiento geográfico y ecológico sostenido durante milenios los había empujado hacia una senda evolutiva completamente divergente y fascinante.
Habían desarrollado una cultura propia sumamente compleja, tácticas de caza altamente especializadas para capturar presas grandes y un comportamiento general que descolocaba por completo a los primatólogos más experimentados. A diferencia de sus primos taxonómicos más pequeños, que reaccionan con pánico estridente e histeria ante la presencia humana, estos gigantes silenciosos de la floresta mostraban una curiosidad fría, calculadora e impasible. Se acercaban a los investigadores sin emitir ningún tipo de sonido agresivo, observándolos fijamente con una inteligencia abrumadora, reconociendo quizás instintivamente a un pariente evolutivo lejano, antes de darse la vuelta y desaparecer silenciosamente, como verdaderos espectros, en la densa maleza. El impacto tectónico de este descubrimiento trasciende con creces el simple hallazgo de una población animal inusual. Destruye definitivamente la falsa y arrogante seguridad de creer que el inventario global de la megafauna terrestre está completo y cerrado. Si un primate gigante, de comportamiento casi homínido y tamaño físico superior al de un hombre adulto fuerte, logró mantenerse exitosamente como un fantasma indocumentado hasta hace apenas unas pocas décadas, la pregunta inevitable golpea duramente nuestra conciencia investigativa actual. El mundo natural indomable sigue ocultando maravillas formidables detrás del espeso telón de la vegetación tropical inexplorada. La revelación asombrosa de estos grandes simios nos obliga imperativamente a mantener la mente abierta, transformando lo que antes era clasificado apresuradamente como mera leyenda local en un mapa del tesoro invaluable para la biología moderna. Cada sombra furtiva en el bosque denso podría ser el próximo gran descubrimiento revolucionario, esperando pacientemente el momento exacto para salir a la luz brillante de la ciencia y obligarnos a reescribir nuestros libros de historia natural una vez más. Bajo la superficie opaca y estancada de los inmensos humedales del sur de los Estados Unidos, un eco brutal del período Cretácico podría estar deslizándose en absoluto silencio. Los registros paleontológicos mundiales detallan la antigua existencia de un depredador ápice absolutamente aterrador, un monarca reptiliano que reinaba con crueldad en estos mismos pantanos hace unos 80 millones de años. Era un animal colosal, un pariente prehistórico de los cocodrilos y caimanes modernos, pero con dimensiones tan absurdas que desafían cualquier escala lógica. Este titán de los ríos alcanzaba fácilmente los 12 metros de longitud y poseía un cráneo masivo, más pesado, denso y letal que el del mismísimo tiranosaurio Rex. Su mandíbula, armada con dientes gruesos como plátanos, estaba biomecánicamente diseñada para triturar los caparazones de tortugas gigantes y quebrar huesos de dinosaurios enteros con una fuerza de mordida incomprensible. La ortodoxia científica asegura rotundamente que esta pesadilla acorazada pereció en los oscuros abismos del tiempo. Sin embargo, las vastas y enmarañadas redes de pantanos en Luisiana, Florida y Texas cuentan una narrativa paralela y profundamente perturbadora. En estas regiones inhóspitas y salvajes, donde el musgo cuelga de los viejos cipreses como mortajas fúnebres y el agua de color negro azabache oculta todo lo que yace a escasos centímetros de la superficie, surgen reportes persistentes que logran helar la sangre del investigador más escéptico. Biólogos de campo experimentados, cazadores de herencia y guardabosques veteranos, individuos curtidos cuyas propias vidas dependen de conocer perfectamente a la fauna local, describen encuentros escalofriantes con bestias reptilianas que duplican e incluso triplican el tamaño máximo biológicamente aceptado para cualquier alligator contemporáneo. Hablan con voces temblorosas sobre troncos inmensos incrustados en el barro que de repente abren pesados ojos amarillos y se sumergen sin hacer una sola onda, sobre estelas de agua masivas y anómalas que logran volcar botes patrulleros de aluminio, y sobre reses enteras arrastradas hacia la oscuridad profunda en un solo movimiento violento y repentino. La inquietud dejó de ser un simple rumor del folclore rural cuando la tecnología de navegación moderna comenzó a registrar anomalías completamente inexplicables. Equipos de sonar de alta resolución, operando en los canales más profundos, fríos y traicioneros del caudaloso río Mississippi, han rebotado sus señales acústicas contra objetos biológicos sólidos en pleno movimiento que superan ampliamente los 10 metros de largo. Estas lecturas perturbadoras provienen de profundidades abisales del río donde ningún caimán conocido por la estricta zoología actual debería, o biológicamente podría, habitar a causa de las bajas temperaturas. Las pantallas de los instrumentos muestran contornos orgánicos alargados y pesados, nadando ágilmente contra corrientes formidables con una facilidad escalofriante. Las autoridades portuarias y gubernamentales suelen archivar rápidamente estos incidentes clasificándolos como troncos hundidos gigantescos o bancos de peces inusualmente densos, pero los operadores de los radares afirman saber distinguir perfectamente entre un pedazo de madera inerte arrastrado por el agua y un depredador solitario que respira, nada de forma autónoma y acecha en el fondo. Plantear que un fósil viviente exacto haya logrado cruzar intacto 80 millones de años de cataclismos globales y eras de hielo es, desde el rigor biológico, una teoría extrema.
Pero la naturaleza siempre tiene sus propios mecanismos ocultos para burlar a la extinción. Los genetistas y biólogos evolutivos sugieren una posibilidad alterna que resulta igualmente aterradora para los habitantes de las riberas. Los reptiles poseen una característica biológica fascinante llamada crecimiento indeterminado, lo que significa que nunca dejan de crecer mientras sigan vivos y tengan alimento. En la vastedad insondable y rica en nutrientes de los pantanos norteamericanos, con fuentes de alimento abundantes y nula interferencia humana en los sectores más densos e impenetrables, podríamos estar presenciando un fenómeno de gigantismo extremo. Un ecogenético donde mutaciones prehistóricas latentes se activan repentinamente en poblaciones aisladas, creando un rey del pantano coronado por la propia evolución moderna, obligándonos a mirar las aguas turbias con un renovado y profundo terror instintivo. El viento gélido que azota las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes corta la respiración y congela la sangre. En las vastas y desoladas extensiones de la Patagonia, la geografía se vuelve un enemigo implacable para la supervivencia humana. Abismos insondables, glaciares milenarios y valles ocultos entre picos afilados conforman un paisaje de belleza brutal donde las leyes de la biología moderna parecen perder toda su fuerza. Es en este desierto de hielo y roca donde los pastores solitarios y los buscadores de oro murmuran historias sobre una sombra rojiza que se alza contra las tormentas de nieve. Los registros fósiles sudamericanos documentan con precisión clínica la existencia pasada del carnívoro terrestre más formidable que jamás haya pisado el planeta. Lo nombran científicamente como el oso de rostro corto, una bestia prehistórica que caminaba por estos mismos valles durante el Pleistoceno. Sus proporciones físicas resultan casi incomprensibles para la mente actual. Cuando se alzaba sobre sus patas traseras para intimidar a sus presas o combatir, este gigante superaba con facilidad los 3 metros de altura. Su masa muscular y ósea alcanzaba la asombrosa cifra de 1.500 kilogramos, casi el doble del peso máximo que puede registrar un oso grizzly de nuestros días. Las fauces de este titán estaban diseñadas por la evolución para quebrar columnas vertebrales de un solo impacto. La ciencia oficial firmó su certificado de defunción hace 10.000 años, culpando al cambio climático y a la falta de alimento. Los habitantes nativos de las montañas chilenas y argentinas, sin embargo, relatan encuentros sangrientos que contradicen los libros de paleontología. Con terror evidente en los ojos, describen a los llamados osos demoníacos. No hablan de espíritus inmateriales, sino de criaturas de carne, hueso y furia que atacan a los rebaños enteros durante las noches más cerradas del invierno. Los testigos hablan de un pelaje marrón rojizo grueso, garras que dejan surcos profundos en la corteza de los árboles centenarios y huellas en el barro congelado cuyas dimensiones no coinciden con absolutamente ningún mamífero catalogado en la región sudamericana. La masacre de ganado suele ser brutal, rápida y ejecutada con una fuerza descomunal que descarta por completo a los pumas o zorros locales. La ausencia total de cadáveres recuperados o fotografías nítidas suele ser el principal argumento para sepultar estos testimonios bajo la categoría del mito popular. Pero quien exige pruebas físicas ignora la verdadera naturaleza de la cordillera andina. Este es un territorio inmenso, despoblado y traicionero, donde un cuerpo humano o animal puede desaparecer para siempre bajo una avalancha repentina o en el fondo de una grieta glacial inexplorada. No existen carreteras ni expediciones científicas regulares en las zonas más extremas. La posibilidad biológica de supervivencia se sostiene sobre la existencia de microclimas aislados. En lo profundo de los Andes existen depresiones geográficas resguardadas de los vientos polares, valles secretos donde la vegetación crece de forma anómala gracias al calor geotérmico de la actividad volcánica. Si una población reducida de estos osos colosales logró refugiarse en estos santuarios ocultos durante el fin de la Edad de Hielo, habrían encontrado un ecosistema virgen, libre de la competencia y de la cacería humana. La idea de que el mayor depredador terrestre de la historia continúe patrullando las cumbres nevadas convierte a las montañas del sur en un escenario de pesadilla y fascinación. La era glacial quizás nunca terminó realmente, solo se replegó hacia las alturas inaccesibles, aguardando pacientemente entre la niebla espesa. El viento ardiente que barre las llanuras doradas del extremo sur africano arrastra consigo un eco cargado de nobleza melancólica. Lejos del terror oscuro de los pantanos o del peligro oculto en las cumbres nevadas, este paisaje abierto nos presenta un enigma tejido por la devastación humana y una silenciosa resistencia biológica. La sabana presenció alguna vez el caminar arrogante del depredador más hermoso e imponente de todo el continente, un monarca cuya corona no era de oro, sino de pelo oscuro y denso. Este felino gigantesco poseía una morfología inconfundible. Su rasgo más espectacular era una melena colosal, profunda y negra como un cielo sin luna, que no solo enmarcaba su rostro intimidante, sino que se extendía cubriendo por completo sus hombros, su pecho y bajaba hasta rozar el suelo bajo su vientre.
Caminaba con una masa muscular que eclipsaba fácilmente a cualquier congénere moderno. La fatalidad, sin embargo, llegó cabalgando con la expansión colonialista. La sed inagotable de trofeos de los cazadores europeos, armados con rifles precisos y una soberbia letal, persiguió a estos reyes hasta arrinconarlos. A mediados del siglo XIX, el mundo vio caer al último espécimen documentado. Los académicos cerraron los libros, las pieles se pudrieron en museos polvorientos y la extinción fue declarada irrevocable. Pero el continente africano posee una memoria profunda y una capacidad de resistencia que desafía a la muerte misma. En los territorios limítrofes más salvajes y áridos, donde las tierras sudafricanas se funden lentamente con las inmensidades de Namibia y los paisajes implacables de Botsuana, el fantasma cobró densidad. Las tribus locales, los rastreadores expertos y los guardianes de reservas comenzaron a notar sombras inexplicables cruzando el horizonte al atardecer. Informaban sobre la aparición esporádica de machos descomunales que portaban mantos oscuros extendidos por todo el cuerpo, reviviendo con exactitud milimétrica la apariencia arcaica de la fiera estirpada. Lejos de descartar los relatos como delirios causados por el calor abrasador, la comunidad científica inició en el año 2016 una cruzada fascinante que cambiaría los paradigmas de la biología de la conservación. Los investigadores comprendieron una verdad deslumbrante que altera nuestra concepción de la pérdida. El código genético no se disuelve en el vacío al morir el último individuo puro. La sangre de aquellos titanes originales había logrado filtrarse, silenciosa y resistente, en las venas de felinos cautivos y de pequeñas manadas aisladas geográficamente, manadas que jamás cruzaron sus linajes con las variantes orientales habituales. El linaje real no fue aniquilado, simplemente se dispersó y se ocultó a nivel celular, fragmentando su esencia para evadir el exterminio definitivo. En la actualidad, gracias a la cría selectiva y la protección férrea, comienzan a nacer ejemplares que recuperan esos atributos ancestrales asombrosos, ensamblando pieza por pieza un rompecabezas genético que creíamos destruido. Este retorno milagroso transforma el tono sombrío de nuestra investigación. Nos demuestra que la naturaleza guarda sus obras maestras en cofres invisibles, esperando pacientemente el momento adecuado para devolvernos aquello que nuestra propia ignorancia intentó arrebatarle para siempre. Lejos de las vastas llanuras continentales, el Océano Pacífico oculta un microcosmos subtropical donde la neblina se aferra perpetuamente a las copas de los árboles. La pequeña isla japonesa de Iriomote es un bastión de selva densa y humedad sofocante, un entorno cerrado que abriga a uno de los depredadores más escurridizos y fantasmales que la humanidad ha intentado clasificar. Entre la espesura de este territorio insular camina un felino de tamaño modesto pero de naturaleza absolutamente enigmática, una criatura adornada con manchas oscuras que se funden a la perfección con las sombras de la maleza nocturna. Durante generaciones, el gato leopardo que habitaba este pedazo de tierra fue considerado una mera confusión zoológica o una especie completamente borrada de la faz del mundo. Su habilidad para moverse sin quebrar una sola rama seca y su patrón de vida estrictamente nocturno lo convirtieron en un mito escurridizo. La comunidad biológica internacional ignoró su existencia real hasta que, bien entrada la década de 1960, logró ser descrito y catalogado oficialmente. Aquel descubrimiento tardío demostró la capacidad extraordinaria de un mamífero terrestre para evadir la mirada humana en un espacio geográfico sumamente reducido. Sin embargo, el reconocimiento oficial no garantizó su salvación, sino que documentó su perpetuo estado de invisibilidad. Las cámaras trampa instaladas por los investigadores más tenaces rara vez logran capturar algo más que un destello borroso o unos ojos reflectantes que desaparecen en una fracción de segundo. El avance inexorable de la infraestructura moderna, con sus carreteras de asfalto gris cortando las antiguas rutas de caza, ha empujado a esta especie hacia el borde definitivo del abismo biológico. Hoy en día, el estatus de este depredador insular divide profundamente a los expertos. Una facción sombría de biólogos sostiene que la presión humana ha quebrado finalmente su precaria resistencia, asumiendo que ya es incapaz de sobrevivir en estado salvaje y es una víctima silenciosa del progreso acelerado. Otros investigadores, aferrados a la esperanza que ofrece la topografía escarpada del centro de la isla, aseguran que un puñado de individuos solitarios todavía resiste en los bosques montañosos más inaccesibles y traicioneros. Este felino de pelaje moteado encarna el doloroso límite entre la vida latente y la desaparición absoluta, vagando como un espíritu prisionero en su propio paraíso amenazado, negándose a emitir un solo sonido que revele su posición final a los hombres. Los densos bosques de la isla de Onsu encierran un misticismo que la modernidad nipona nunca ha logrado extinguir. Entre los cedros milenarios y la bruma perpetua que corona las cimas montañosas, las viejas historias rurales hablaban de un espíritu guardián, una criatura esquiva que observaba a los viajeros desde la maleza oscura.
Físicamente, los cuentos tradicionales describían a un animal extraño, una figura con pelaje desgreñado, patas robustas y cuernos curvados hacia atrás, moviéndose con una agilidad casi sobrenatural por las pendientes rocosas. La zoología académica, basándose en la falta de evidencias físicas contundentes, clasificó rápidamente a esta bestia con apariencia de cabra o antílope como una especie extinta desde hacía muchos siglos, reduciéndola a un simple adorno del folclore local. La sorpresa mayúscula para la ciencia dogmática comenzó a gestarse a mediados del siglo XX. Campesinos solitarios, excursionistas extraviados y guardabosques experimentados empezaron a reportar avistamientos fugaces de siluetas peludas que trepaban riscos con movimientos que ninguna cabra salvaje conocida poseía. Los informes fueron ignorados inicialmente, atribuidos a confusiones visuales provocadas por la fatiga o la niebla espesa. Sin embargo, la acumulación de testimonios precisos obligó a los biólogos a adentrarse en los terrenos más remotos e inhóspitos de la geografía japonesa. La confirmación definitiva y abrumadora llegó finalmente en la década de 1980. El animal mítico, conocido hoy como el cerao japonés, no solo existía en el plano físico, sino que había logrado sobrevivir y prosperar en absoluto secreto. Había pasado completamente desapercibido durante cientos de años simplemente refugiándose en los sectores boscosos más inaccesibles y escarpados, lejos de la mirada depredadora del hombre. En la actualidad, gracias a rigurosos esfuerzos de conservación, esta especie se considera oficialmente salvada de la desaparición total. Este caso excepcional transforma por completo nuestra perspectiva sobre el mundo natural y sirve como la prueba definitiva para nuestra investigación. Demuestra de manera irrefutable que, si un mamífero de gran tamaño pudo mantenerse oculto durante siglos en un país densamente poblado y altamente industrializado, las inmensas selvas, los abismos insondables y los pantanos infinitos del resto del planeta tienen la capacidad absoluta para esconder maravillas aún mayores. Los mitos tienen raíces profundas en la realidad, y la naturaleza sigue siendo la guardiana indiscutible de los secretos mejor guardados de la Tierra. El velo que separa lo conocido de lo inexplorado es mucho más fino de lo que nuestra soberbia tecnológica nos permite aceptar. Hemos recorrido continentes enteros, descendido a pantanos prehistóricos y escalado cumbres nevadas implacables para descubrir una verdad innegable. Nuestro planeta sigue siendo un territorio salvaje, inmenso y profundamente misterioso. Los animales que acabamos de analizar nos demuestran que la extinción no siempre es un punto final absoluto en la línea del tiempo evolutivo, sino que a veces funciona como un manto perfecto para ocultar a los verdaderos amos de la supervivencia. Las criaturas que los libros de texto descartan como fábulas polvorientas podrían estar, en este mismo instante, respirando las sombras de los bosques espesos, burlando a una humanidad que ha olvidado cómo mirar hacia la oscuridad natural. El debate sobre estos titanes ocultos apenas comienza y su perspectiva es fundamental para armar este rompecabezas biológico. Queremos leer su opinión personal en la caja de comentarios. Escriban con detalle cuál de todas estas especies fascinantes creen que tiene la mayor probabilidad real de seguir caminando entre nosotros. Si este viaje hacia las fronteras de lo desconocido logró despertar su curiosidad, apoyen el trabajo de la época del cosmos suscribiéndose ahora mismo. Lleven este misterio más allá de su propia pantalla, compartiendo el contenido en sus redes sociales para iniciar conversaciones profundas con sus amigos y familiares. Cada interacción, cada mensaje escrito y cada enlace enviado nos ayuda enormemente a penetrar más profundo en los enigmas que la naturaleza se resiste a revelar. Mantendremos los ojos abiertos hacia los rincones más oscuros del universo, porque la verdad siempre aguarda a quienes tienen el valor de buscarla sin descanso.